Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución genuina de servicio a la comunidad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de los salesianos para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hace días que despedimos el sol, porque todavía no vemos el sol. Esa es la pura verdad. Y desde la semana pasada, prácticamente desde el martes, o desde el lunes, ya el lunes estaban los nubarrones, pero hemos tenido mucha lluvia, indiscutiblemente, y muchos problemas dejan esas lluvias por las mismas precariedades de muchas familias que viven en zonas muy vulnerables, como siempre. En República Dominicana siempre va a pasar eso. No importa el gobierno que esté. Este gobierno ha actuado con la destreza y con la prudencia también de hacer las cosas sin atropellar a nadie y buscando la vía de que se le convenza a las familias que deben salir de esas áreas muy vulnerables a la lluvia, a los arrastres y todo eso. Pero no hay forma, porque es que la gente vive, como se dice, vive en el lodo. Entonces usted, el que vive en el lodo, lamentablemente, cuando viene más agua, ese lodo se hace más suave, más blandito, como se dice. Y entonces vienen todos los arrastres y todo eso deslave y hemos visto. Ahí hay unas imágenes de Pantoja, que me envió Manegón. Y uno ve esa zona, señores, fíjense eso. Esas son las calles de Pantoja, algunas calles, pero ¿qué es Pantoja? Que Pantoja está en un área que eran todo, un área de cañadas y de encuentros, de cañadas de desagüe, de drenajes naturales. Toda esa zona, la zona norte de Santo Domingo, léase Arroyo Hondo y todo eso para allá atrás. Y Pantoja, y llegan por allá, por la parte de Guaricano y todo eso ahí. Señores, son áreas inundables, áreas bajas, pero muchas cañadas las cegan, las tapan, construyen, hacen barrio a lo loco. El ayuntamiento ni sabe que esas barriadas están por ahí, hasta que se desarrollan poco a poco, le ponen la energía eléctrica, le arreglan una calle,
le van poniendo contenes a otra callecita por allí, pero son verdaderos callejones lo que hacen, que a veces ni los camiones que deben recoger la basura pueden ir a dar asistencia, o una ambulancia, un camión de bomberos, se les dificulta porque el barrio lo planifican los mismos pobladores. Entonces, en todas esas precariedades, lamentablemente, no hay autoridad que pueda ser eficiente, diríamos, con las prevenciones porque es que no hay forma. Díganme ustedes, esa gente que vive a la orilla de los amas, la autoridad va, le suplica que salgan, pero no quieren salir, hasta que venga una desgracia mayor un día, pues esa es otra. Un río que se va cegando de lodo y de muchísima basura y cosas y desperdicio que tiran al río. El río mañana va a crecer, va a levantar y ese río va a ser un desastre ahí. Y que sepan que en el siglo XVIII, creo que fue, leyendo al meritísimo profesor, el profesor Deñó, me acuerdo que un trabajo que él hizo sobre los huracanes y todos esos meteoros que habían pasado por aquí, pero en el siglo XVIII, 1700 y algo, ese río Sama levantó ahí, por donde está el malecón, el muelle, y eso levantó ese río y se fue por ahí, una inundación. Es decir, aquí pocas cosas, porque la providencia cuida este país. Pero todas estas personas que viven en zonas tan precarias, hacen viviendas en los montones, en esos promontorios que hay en las salidas, principalmente de Jaina, todos esos cerros de ahí del área del río. Imagínense ustedes. Allá en Guaricano también, es por doquier. Entonces esas comunidades son todas, están expuestas a muchísimas dificultades cuando llueve, porque los arrastres, le tumba las casas, precarísimas, materiales muy débiles, bueno, un caos, siempre son damnificados. No tienen que venir la lluvia para ser damnificados. Es una pena, muchos agricultores sufren, principalmente en el sur. En el Cibao la gente está feliz, vamos a llamarle así, no es que la gente ría porque quiera, por diversión. La gente muchas veces la cosa no es tan como para broma, aunque se ría, la cosa no es tan para broma. Pero en el Cibao las lluvias no han sido como por aquí, la zona de la banda sur ha sido muy intensa la lluvia, no tan fuerte, vamos a decir, los vientos más o menos débiles, pero una lluvia continua, como se dice, empapa y los suelos se saturan, la percolación es prácticamente cero, viene el deslave, áreas que están muy despobladas de árboles y crean unas situaciones muy serias. Me alegró mucho que en Asua, por ejemplo, parece que no hubo esas lluvias intensas, aunque continuas, pero no tan fuertes. Y menos, diríamos también, menos continua. O sea, un poco más espaciada. Parece que las lluvias fueron un poco más. Y no afectaron, parece, la zona tomatera, porque el tomate sí es verdad que es un cultivo que nada más con nublarse ya tiene problemas. Y esta es una época en que ya hay muchos tomates sembrados, tiene que haber tomates ya sembrando, directo o trasplantado, porque en agosto comienzan las preparaciones de tierra en Asua. Septiembre es un mes de hacer semilleros y cosas de esto, y otros que siembran directo y luego ralean y trasplantan más luego. Y bueno, pero parece que no ha habido, según mis informadores, no ha habido daños considerables en el área del tomate, un cultivo muy importante en el país. Y las fábricas están en Asua y en Baní y en Navarrete, que son industria ya muy establecida, muy bien establecida en el país, y gente muy seria, muy firme en la producción, y son los que financian esas siembras de ese cultivo. Entonces,
ese es un balance más o menos, diríamos, cuasi positivo, se puede decir, porque en el Cibao, áreas, por ejemplo, como la provincia de Duarte, en la provincia de Espaillá, Salcedo, o mejor dicho, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, todas esas áreas ahí, las lluvias son favorables, indiscutiblemente. Me gustó porque le da nostalgia a uno también ver, el presidente fue a ver las presas, muy importante, y yo me imagino la impresión que se llevaría el presidente mirando esas obras colosales, diríamos, en un país como este, tan pequeño, pero al mismo tiempo obras hechas sin préstamo, con recursos propios. Presidente Abinader, usted me imagino que tuvo una grata impresión viendo aquellos colosos, no aquellos molinos que veía el Quijote, no, viendo esas superestructuras de concreto, unas, otras, esos muros de tierra, sus casas de máquina para producir energía, sus canales de riego, las que tienen irrigación agrícola, pero esas obras fueron hechas por un gobernante que no le gustaba el préstamo, como a usted y a su gobierno, que le gusta el préstamo, fácil, y a los anteriores también, indiscutiblemente. Pero me imagino que el presidente habrá hecho algunas reflexiones viendo la presa de Monción, la presa de Atillo, la presa de Rincón, tantas veces que nosotros hemos hablado de todas esas obras, infraestructuras hidráulicas. También la presa de Valdesia, Sabanayegua, Sabaneta, la presa de Taberabao y Angostura, también la presa de Higüey Aguacate, no sé si el presidente sobrevolaría aquello, pero Sabanayegua y Sabaneta allá en el sur. Es decir, esas presas el presidente la ve llena de agua y me imagino que él se sentiría muy bien. 100 millones de metros cúbicos de agua. ¿Para qué? Acueductos, energía. Hoy están todas prácticamente las presas turbinando, principalmente las del sur, porque están full de agua. Y para botar el agua mejor la turbinan, lógicamente. Y eso es producción de energía para el país. Entonces, eso me agradó ver al presidente, que me imagino, repito, que haría reflexiones. Carámbale, ¿cómo Balaguer hizo todas estas obras con recursos propios, presidente? Tantas veces que nosotros hemos hablado de eso. Sin préstamo. Ese préstamo fácil de la bóveda extranjera. Entonces yo creo que eso me satisfizo a mí, como balaguerista que fue. Y eso me imagino, repito, que es una impresión muy favorable que se lleve un presidente, principalmente un presidente joven, como el presidente Abinader, que no tenía esa experiencia ni conocía de eso. Y que incluso, tal vez jovencísimo, o tal vez no, seguro, jovencísimo, oía tantas críticas en su propio partido sobre aquella obra de varilla y cemento de Balaguer, aquellas obras más para monumentalismo y favorecer el ego y el reeleccionismo de Balaguer. Entonces, usted crece oyendo esas cosas y usted se va a sentir, también se va a alinear con ese criterio. Pero resulta que cuando usted ya es el presidente de la República, por eso digo, seguro que el presidente haría algunas reflexiones. Cuando llegó y vio esos inmensos lagos no naturales, lagos hechos, aquellas compuertas, aquellos muros, aquellos túneles por donde van el agua a las casas de máquina, aquellas crecientes de antes detenidas por esos muros. Entonces esas
son experiencias, pienso yo, que se viven desde el poder. Y espero que el presidente haya reflexionado sobre eso, pienso yo, tal vez. Pero eso es lo que ha habido con todo este desempeño de las autoridades, que ha sido, yo creo que ha sido bueno, están a tiempo, principalmente los organismos de aviso y de socorro y de control de toda esa infraestructura y de el mismo manejo de las presas, porque las crecientes también dañan y pueden provocar. Por ejemplo, yo recuerdo aquel problema de la tormenta Federico, la situación que pasó con Valdesia, las compuertas se fueron. Y yo recuerdo verla al día siguiente del ciclón David. Las vi porque subía de Asua y las vi, esas compuertas de Valdesia frenadas en el puente Luca Díaz. Señores, aquello era dantesco ver aquello. Todo ese desastre que hizo esa tormenta Federico y el ciclón David, principalmente el ciclón, porque yo pasé al día siguiente del ciclón y ya vi la compuerta ahí. Después fue que vino la tormenta Federico y entonces aquello fue devastador. Pero todo eso fue la lluvia del ciclón y los vientos, la fortaleza de aquellos vientos tan terribles, que fueron devastadores indiscutiblemente. Pero la autoridad tuvo un buen desempeño, o ha tenido un buen desempeño en eso. Ahora espero que la parte de los agricultores, principalmente esos productores de café de la zona del sur. Ya hablé de lo de Asua. Me imagino que ahí hay tranquilidad por esa parte del tomate. Las musáceas, si hay buenos drenajes, no le hace daño el agua acumulada. Pero los cafetaleros de Polo y esa zona de Barahona, Peralta de Asua, la zona alta de Asua, Peralta y Padre de las Casas, ahí pueden haber algunos daños. El café maduro cae. Si no hay facilidades para el depulpado y el secado, básicamente, todavía más importante para el café, las pérdidas van a ser muy cuantiosas. Hay que ayudar al desescombro, las autoridades tienen que ayudar a esas comunidades, reparar caminos, muy importante, las acequias, los drenajes, los canalitos de riego que haya por ahí, limpiarlos. Y las parcelas que puedan estar anegadas o afectadas por deslaves y cosas de esto, de arena y grava y piedra y troncos, etc. Los agricultores generalmente disponen de pocos recursos. Entonces la autoridad tiene que buscar la vía que se consigue, el Banco Agrícola puede alargar esos préstamos que tiene allí, hacerle una extensión al pago, una mora, para que esta gente se puedan recuperar y luego ir pagando en forma gradual los préstamos que puedan tener comprometidos con el Banco Agrícola. Eso es lo que hay que hacer, el desescombro, los acueductos de la zona, las autoridades tienen que ayudar en eso, sistemas de riego afectados que se lo lleva la lluvia también, ayudar a los productores. Y esas cosas son básicas, porque si no, la gente tiene doble pérdida. Y eso es muy malo en pequeños y medianos productores. Bueno, señores, yo tengo que expresar mis condolencias por el fallecimiento de una dama de aprecio inconmensurable de mi parte y de mi familia. Elsa Domínguez de Guillén, esposa de Nicolás Guillén. Nicolás, una persona que Manuel Fermín y Elsa, y mi familia mayores, mi padre y todo, distinguían y distinguimos, mejor dicho, en toda su extensión.
Elsa falleció recientemente y yo quiero expresarle mis condolencias, porque esas son una familia, señores. Esas son estas familias que yo describo de cristianísima formación, que son los fundadores y el presidente actual de ese patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Don Nicolás Guillén es, perdón, el esposo de Elsa Domínguez, que acaba de fallecer en estos días. Y la verdad que esa es una familia. Esas son familias de aquellas comunidades católicas, gente entregada a la comunidad, de servicio total a la comunidad. Eso es lo que se llaman gentes comunitarios. Nunca usted oye a esta gente con una queja de que algo no le llegue a la comunidad. No, es gente que contribuye, que ayuda. Forman o construyen este patronato a base de esfuerzo propio y sin proferir una queja de nada, señores. Solamente servirle a la comunidad con lo poco que haya, con lo poco que puedan lograr que le lleguen esas, como nosotros acostumbramos a decir aquí todos los días, esa caridad que pueda arrimar allí esos pequeños apoyos, esos esfuerzos para brindárselo al prójimo más desamparado por esa fe. Y Elsa fue una dama que yo estoy hoy seguro en las profundidades de ese sepulcro, allá quizás oiga ella los lloros de la comunidad de Villa González. Quizás los oiga ella, como se dice, en esa profundidad del sepulcro. Oiga los llantos de esa comunidad, porque esa comunidad llora a personas como estas. Yo lamento muchísimo, no pude ir porque me informaron muy tarde, pero sí me uno, porque a través de este programa diariamente yo tengo que hacer mención, meritísima mención, de ese patronato de Villa González de lucha contra el cáncer, porque esa gente es gente que se ha entregado, señores, en su total esfuerzo, con toda su contribución, se ha entregado a servirle a la comunidad. Y eso yo pienso, repito, que es muy honroso, uno morir con esa fe en Dios de esa gente, porque es que hay que conocer a esa gente, como yo estoy diciendo. Debe ser honroso uno morir con esa fe en Dios y sabiendo uno que toda esa comunidad, repito, de Villa González, Palmar, ahí, Arrenquillo, y en Santiago, que hay muchas familias, los llantos, ella lo va a escuchar desde las profundidades de ese sepulcro, de gente tan sana y tan servicial, que en paz descanse Elsa, una mujer de verdad, Dios mío, aquella ternura, aquella condición de madre y de esposa, esta dama tan religiosa, pero tan callada, así, tan sensible. La verdad que me siento afligido, porque esa es una muerte que uno la siente mucho, de gente muy buena. Mis condolencias a los muchachos, a Nicolás. Tengo los nombres de los muchachos acá porque unos son muy jovencitos, o son jóvenes, mejor dicho, y yo tengo una edad
que no me permite retener así todos los nombres de los muchachos. Pero Miguelina, hija de ellos también, Nicolásito, Mati, Alejandro y Juan Carlos y Nicolás. Juan Carlos también, que vive aquí, pero son todos, esa familia toda, familia de cristianísima formación. Excelente ciudadanos de este país, gente servicial. Nicolás, Guillén, mis condolencias a ustedes. Y la verdad que uno, ya que estoy hablando de fe, vi esa joven, la hija del presidente Abinader, no recuerdo su nombre, una joven apellido Abinader, no recuerdo el nombre. Pero ella, esa chica que es valiosísima, una estudiante, se ve muy activa, muy preocupante y además de estos jóvenes que están formándose como adultos, para ser buenos adultos. No de este tiguerismo que anda ahí, como dice. Esa joven me gustó porque pone el debate. Puso un tema en debate a las comunidades católicas principalmente y cristianas todas. Las comunidades cristianas, las que leen la Biblia, por lo menos la Biblia cristiana, que es la del Nuevo Testamento. Porque nosotros no somos judíos, pero hay que leer la Biblia vieja, porque en parte también Jesucristo no es una hechura de ayer, eso viene también una tradición, porque los profetas y todo, Jesucristo no es un tipo que nació hace 2000, salió de ahí ya, no. Eso viene esa casa de David, de Moisés y todo el mundo viene empujando, como dice. Entonces Dios hizo bien su cosa. Ella ha planteado que hay gente que lee la Biblia, hasta con exégesis, son estudiosos de la Biblia, pero entonces actúan como a la ligera, actúan raro y no como que lo que leen no lo interpretan. Y que se van a leer en la Biblia y después vienen a hacer otras cosas, incluso cosas malas. Y como que eso es una debilidad en la fe. Y yo recuerdo que muchas veces yo he hablado aquí de esas expresiones de fe, que tienen que haber expresiones de fe, o que la fe se exprese. Es decir, expresiones de fe. Y la fe tiene que darse con expresiones. Pero también yo he dicho que hay expresiones de fe sin fe. Gente que tiene fe vacilante, los hay. Incluso, yo recuerdo hasta el Papa Francisco, en una oportunidad dijo que él tenía, a veces habían momentos en que un sacerdote, un papa, oígase bien, un papa, pero un sacerdote, le podían venir vacilaciones de fe. Es decir, a veces hasta hay cosas que usted dice, pero bueno, es que Dios no va a castigar a este vagabundo que es tan malo y cosas que uno ve, hechos que cometen seres humanos, que Dios tiene que actuar. Tiene que actuar Dios, que sea con un machete. Y ante tantas injusticias, que no aparezca un hecho de Dios, por ejemplo, bueno, entonces uno puede tener una vacilación. Pero hay gente que tiene expresiones de fe sin fe, y eso le puede pasar a mucha gente. Y tal vez esta joven, esas cosas hay que verlas, hay que saberlas, porque decía San Pablo, que yo muchas veces he citado a Pablo, crees y comprenderás. Pero hay que creer primero, es decir, usted tiene que ir a leer esa Biblia, creyendo en Dios, que es un Dios, que hay Dios, y que usted tiene que creer en la palabra de Jesucristo, en Dios, en su doctrina. Hay que tener fe. Si usted no tiene fe, si usted no cree, no va a comprender, decía Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piensa, yo decía aquí, hace mucho que yo hablaba de esas cosas.
Porque una vez creo que a un sacerdote le hacía yo esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que la fe depende de la formación que usted haya tenido, de esa especie de radicalización de la evangelización. Si usted no lo han catequizado bien, por ejemplo, que usted haya ganado confianza en sí mismo y que usted sabe que la fe hay que tener expresiones de fe con fe, que la fe tiene que tener expresiones y que no puede haber expresiones de fe sin fe, entonces usted va a actuar correctamente. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una buena evangelización en las personas. Si usted no está bien evangelizado, usted termina leyendo la Biblia y no va a interpretar nada, porque no está creyendo. El que no cree no va a comprender, decía Pablo. Y esa es una verdad absoluta. Yo creo en eso. Los ateos, bueno, hay unos ateos que dicen que Dios es la perfección hecha por el hombre, que el hombre fue que se inventó a Dios y que lo hizo tan perfecto que le cogió miedo, que le tiene miedo a Dios, porque lo hizo a su semejanza, pero omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por tanto, la creación del hombre, según los ateos, ese Dios que creó el hombre le ha creado tremendo problema al hombre porque el hombre le tiene miedo a ese Dios que ha creado. Oiga, por dónde que andan los ateos. Pero todo es la fe. Hay que creer para comprender, como decía San Pablo. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo voy a tomar una queja para mí que me enviaron de Nagua, porque esas cosas uno tiene que reprimirlas. Hay que actuar con autoridad, la autoridad actuar con coraje y con efectividad. Una comunidad como Arroyo al Medio, de la provincia de María Trinidad Sánchez, es una comunidad muy productiva, muchos frutos menores, como se dice, y hay mucho arroz, se siembra, todo son una zona agrícola. Hace un tiempo que yo denunciaba ahí las condiciones del camino, un puente en malísimas condiciones, creo que le hicieron alguna reparación y ojalá, porque creo que esta lluvia, bueno, no sé, porque en el nordeste no ha llovido así, con la intensidad que ha caído por acá. Pero resulta que hay un acueducto que lleva buena agua, como se dice, conduce buena agua para ese poblado, porque en la provincia de María Trinidad Sánchez, según se me ha informado,
hay buena agua. Es decir, los acueductos están funcionando bien y hay mucha agua. Muy bien, y saludamos que INAPA, quien sea que esté trabajando ahí, muy bien. Pero de las líneas de conducción de agua que van a Arroyo al Medio, señores, ustedes saben lo que es que agricultores rompan la tubería y se conecten de ahí para irrigar las tierras, los cultivos de ellos, del agua, ya un agua tratada, un agua potabilizada, que va a esa comunidad de Arroyo al Medio. Entonces yo creo que esas cosas son muy graves, eso es una denuncia muy grave y que INAPA o la autoridad que tenga que ver con eso allá en Agua, en María Trinidad Sánchez, tiene que ir a corregir eso y meter preso a los que están haciendo eso, porque eso es una costumbre. Yo sé que en otras comunidades se hace eso, porque hay gente que son oportunistas. Usted no puede tener agricultura sobre esa función. Mejor no haga agricultura así, porque usted no puede perjudicar a las comunidades. Agua que ya ha sido tratada, una agua costosa al Estado. Y que usted venga, rompa la tubería y se pegue de ahí, pega una tubería de ahí, de agua, debilita el agua del acueducto, que incluso debilita la presión. Porque entonces crea una diferencia de presión y eso lo que crea problemas en la comunidad que le va a servir ese acueducto. Eso no está bien y eso tiene que corregirlo la autoridad, INAPA, quienes sean, tienen que ir a hacer esa investigación ahí. En esa comunidad hay muchas quejas con eso. Desde luego, muchas veces se obvian esos problemas in situ porque son gente, se conocen todos, son familiares, personas que son todos, han nacido y se han criado juntos, como se dice. Entonces es difícil que terminan en pleito, lamentablemente, pero si la autoridad va y pone el orden, entonces esas cosas se pueden corregir. Pero eso es intolerable. Que agua tratada, potabilizada, que es un agua costosa, que además se subsidia, que va prácticamente gratis a las comunidades, y que venga una persona, un agricultor, rompa esa tubería y se conecte allí para irrigar cultivos de esa agua. Eso está muy mal. Y pasa en muchas comunidades, no es esa la única. Eso es común en este país. Pero la autoridad tiene que ser fuerte en eso. Eso no está bien. Eso está muy mal. Bueno, siguen los endeudamientos. Hubo una deuda de 1.600 millones de dólares en bonos tomados por el gobierno, como aprovechándose tal vez, así lo han visto algunos, que lo ven como un gesto de oportunismo político, es decir, el país está envuelto en estos problemas de la lluvia y la gente preocupada y recogiendo y empresas cerradas y el empleo y la producción parada, etcétera, etcétera. Entonces la gente lo más lejos que tiene es que la autoridad va a someter ahí un préstamo de 1.600 millones de dólares sin ni siquiera con todo el Congreso repartido, los diputados y todo el mundo con los problemas de la tormenta. Y bueno, se somete el préstamo. Viene ese préstamo y suma más préstamo. Lo penoso es que el secretario o el ministro de Hacienda de hoy era un crítico de esas facilidades de tomar préstamo y seguir endeudando el país y no tener un control del gasto, pero al mismo tiempo teniendo también malos ingresos, porque las recaudaciones del Estado son muy débiles para el nivel de endeudamiento que está asumiendo el gobierno dominicano. Entonces hoy el ministro de Hacienda tiene que callar, porque hoy ese préstamo no dice que es para pagar la deuda de los anteriores. No lo dice. Tal vez le pusieron esa coletilla en el concepto, pero tal vez no lo dice tampoco. Y se le da, como se dice vulgarmente, un palo acechado a la comunidad con ese asunto de los préstamos.
El gobierno piensa que lo está haciendo bien. Ah, bueno, los otros hicieron lo mismo, porque ese es el problema que hay en este país. Que los gobiernos tienden a banalizar uno y a relativizar las cosas con los anteriores. Bueno, los otros lo hacían, porque yo no lo voy a hacer. Pero resulta que usted criticaba eso antes. Entonces, si usted criticaba eso antes, ahora usted tiene que aceptar que lo critique, que veo también que algunos quieren que la oposición también al gobierno sea una oposición light y que no hable o que no plantee cosas críticas al gobierno, porque son malas las críticas, porque eso no es oposición constructiva. Y aparecen algunas plumas y voces pro oposición, diríamos que no es oposición sana. Bueno, vi un artículo de queremos una oposición, otra oposición, es decir, esta es mala. Pero ¿y qué va a hacer la oposición que está hoy adversando al gobierno? ¿Qué va a hacer la oposición? Si tú me relativizas las cosas que te hace hoy con respecto a las de ayer, o analiza que no, estos préstamos no afectan porque el Producto Interno Bruto de nosotros es muy alto con respecto al porciento de la deuda que tenemos. Ah, muy bien. Pero usted era un crítico severo de eso antes, pero ahora lo hace y si se le critica, entonces es malo. Y ese es el problema de ser opositor en este país. Usted no le puede pedir a la oposición que se calle, porque la oposición, ¿qué es lo que va a exhibir la oposición? La oposición lo que exhibe son sus hechos, sus obras. Yo recuerdo en los años que Balaguer gobernaba aquí, 12 años, el PRD no tenía discurso contra el trabajo de Balaguer. El único discurso era la represión. Bueno, se montaron en la represión porque en lo otro hicieron unas críticas de varilla y cemento. Y tal vez hasta era válido en ese momento. La gente le creía que era verdad, que Balaguer nada más invertía en varilla y cemento. Cuando vieron la realidad de la varilla y cemento, el PRD vino y hubo un cambio político, porque es verdad, el PRD cumplió con esa parte política de que no iba a haber exiliados, que iba a cambiar el modelo de hacer la política de oposición, que no se iba a reprimir a nadie, que no iba a haber restricciones de viaje, ni de, qué sé yo, que usted no pueda ir a los países de comunistas, qué sé yo. Bien, no hubo exiliados, no había presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces el PRD cumplió con eso, pero el PRD se dio cuenta que había cometido un error después de 8 años haciendo inversiones en gasto corriente y no invertía en obras. Cuando vino la verdad en el 86 y Chencho comenzó a decirle que dónde estaban las obras del PRD, entonces el PRD se quedaba mudo. ¿Por qué? Porque lo único que iban a exhibir los reformistas era su obra. Por eso le decía el presidente, cuando vio esas presas, haría reflexión y diría, caramba, pero Balaguer era un hombre con una visión extraordinaria. Qué coraje tenía aquel señor, y sin préstamo, como hemos hecho nosotros, que hemos tomado, ahora debemos 76 mil millones de dólares y no podemos exhibir esto. Entonces, ¿qué pasó? Que el PRD se dio cuenta que el gasto de capital, el gasto en esas inversiones sin préstamo, era lo que verdaderamente apreciaba el pueblo. ¿Y qué pasó? Vino Balaguer, exhibió su obra, Chencho le decía a los PRDistas, búsquenme 5 obras de ustedes, ¿dónde están las de ustedes? Miren las de Balaguer. Y trajo a Balaguer de nuevo al poder. Entonces la oposición, ¿qué es lo que hace la oposición? Usted tiene que exhibir lo que usted tiene. ¿Qué ha hecho el PLD? Exhibir lo que tiene. Eso es lo que le está reclamando precisamente al PRM. Vamos a la pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ese problema de los opositores y los gobiernos, ya uno que tiene experiencia, porque hemos visto todo esto aquí, en este país, con los años que tenemos hemos visto todo. Aquí se criticó un expresidente de la República. Antes de ser presidente dijo que todos esos elevados y esos trabajos viales que se habían hecho en el gobierno del PLD de Leonel Fernández, él lo iba a sembrar de yuca y batata, esos hoyos. Esas fueron sus expresiones. Como una forma, diríamos, de incapacidad de no exhibir o no poder exhibir obras de ese tipo, o no venía con esa mentalidad, venía con la misma mentalidad del PRD, del gasto corriente, gastar en gasto, nómina y corrupción. Y así pasó, con la mala suerte de que también se degradó todo, la economía, y fue un caos, y el gobierno no pudo exhibir nada en ninguna área pública de mejoramiento público o de servicio al público. Fue un caos, un fracaso, y eso trajo el PLD al poder. Incluso ese señor, aún así, ese presidente gozó de aprecio y de respeto, que casi lo es presidente de nuevo. 8 años después de salir del poder en forma pestosa. Y recuerdo que siempre yo ponía el ejemplo, este es un país tan raro muchas veces, que el presidente que salió del poder y creó una universidad, que hoy gradúa muchísima gente, por ahí vi, no sé dónde fue que vi, el Instituto Global de Leonel Fernández, la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Su Instituto Global gradúa muchísimos jóvenes en asociación con la Universidad de Salamanca y otras universidades de España, la Complutense de Madrid y la de Barcelona, y gradúan muchísimos jóvenes. Y ahí está la Fundación Global y Desarrollo dando servicio al país, pero aprecian más una gallera, por ejemplo, que haga el opositor, o una enramada para jugar dominó y beber romo. Eso lo aprecian más y lo aplauden. Y hay gente que va y critica que el otro ha hecho una universidad. Ah, no, este es lo que vaya a estudiar y a leer. Ustedes ven en qué país es este. Y así hay gente que critica a la oposición. El PLD en este caso, ¿qué es lo que le puede exigir al PRM que está en el poder? Miren, mi obra, esto fue lo que nosotros hicimos, háganlo ustedes. Ah, que ustedes tomaban préstamos. Sí, tomábamos préstamos el PLD, pero miren las obras de nosotros. Ustedes están tomando los préstamos, pero no están haciendo las obras. Están gastando en gasto corriente y nosotros en gasto de capital. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ahora se molestan, no solamente la gente del gobierno, se están molestando voces que se supone que no tienen actividad política. Vi ahí un columnista muy sesudo, los columnistas de Diario Libre, y el hombre le pide que quiere cambiar de oposición. Bueno, pero señor, ¿qué es lo que le va a exhibir? La oposición lo que exhibe es lo que dejó, lo que hizo. Porque eso es lo que puede enseñar. ¿Qué es lo que qué es lo que tiene que proponerle al gobierno un opositor? Mire,
hágase una carretera, el ámbar, haga el ámbar, la carretera del ámbar. Que nosotros hicimos la de Samaná, hagan esa, o hicimos la que va para Punta Cana. Hagan el ámbar. Ah, pero si no se hace el ámbar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hagan una oposición que nesea al gobierno. Pero ¿qué es lo que va a proponer? Si lo que tiene que hacer es como la misma oposición, el gobierno lo que ha hecho es banalizar muchas veces, repito, o el caso también de relativizar sus cosas. Bueno, hemos cogido más droga que ustedes. Bueno, usted le tira ese, como se dice, esa losa se la tira encima al PLD. Bueno, ¿qué dice el PLD? Ah, pero ustedes tienen más narcos que nosotros, porque eso es una cuestión normal de la oposición. No sé por qué hay gente que se ofende por eso, pero con el asunto de la deuda, nosotros, el señor Temístocles Montaz, este sábado hizo un artículo muy interesante, Temístocles Montaz, porque él tiene una queja que nosotros también como ignorantes en la materia, porque yo no soy economista, él, Temístocles, tiene la experiencia de serlo, pero él plantea que esa deuda, eso es muy malo, plantear la deuda con respecto al porciento de deuda con respecto al PIB, que nosotros siempre hemos dicho, bueno, si hay un día que pagar, ¿con qué vamos a pagar? Ah, porque el PIB de nosotros, la riqueza es mayor que lo que debemos. La relación en porcentaje es un 49, un 46%, podemos seguir cogiendo préstamos. Pero resulta que por seguir cogiendo préstamos, seguimos endeudándonos. Y la deuda, gobierno sumó 343.328 millones a deuda pública en el 2025. Ah, la relación deuda-PIB está muy bien. Nosotros la hemos bajado, pero la deuda sigue subiendo y los pagos de interés. ¿Qué dice el señor Temístocles Montaz? No, lo ideal es que el porcentaje de deuda sea visto con el porcentaje que usted recauda, que ese es el mecanismo de pagar. Usted no puede pagar vendiendo a Samaná, la bahía de Samaná, para pagar. Usted va a pagar por lo que usted recauda, pero resulta que usted recauda un 15%, pero España recauda un 40%, un 45% y tiene más garantía para pagar su deuda, o Francia, que nosotros, porque ellos recaudan. Y esa relación, dice Temístocles Montaz, debiera verse con respecto a lo que usted recaude, y que es correcto. Incluso nosotros señalábamos aquí el porciento que se recauda en la Dirección de Impuestos Internos con respecto al porciento de la deuda, que hay que pagar los intereses de la deuda. Eso debiera ser lo que hay que tomar en cuenta, que si usted recauda X y tiene que pagar X más Y, más que lo que usted recauda, entonces lamentablemente andamos muy mal. Y ese cuadro lo leímos nosotros la semana pasada del señor Collado Di Franco, un economista que planteó esa situación, que ha subido de un 10 a un 24%. El porciento de deuda con respecto al porciento de lo que recauda la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, Sri Lanka le cogió unos préstamos a China, no lo pudo pagar y tuvo que pagar con un muelle. Eso es lo que nosotros no queremos y debemos evitar, tener que pagar con Samaná o con la isla Saona o vender a Beata. Esa la pueden comprar, pero nadie la compra porque ni para nido ni los nidos de los bubíes. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.